La hermandad es algo infinitamente poderoso. Es un lazo entre dos seres que comparten una misma sangre. Unos que darían todo por el otro, todo por un bien común. Pero no todas las hermandades son iguales o similares. Existen otras que terminan cayendo en un abismo de envidia, obsesión por querer demostrar carencias que no llegan al caso. Hoy hablaremos de una hermandad muy similar que terminó por separarse definitivamente. Este caso sería el de Jacob y Esau. Necesito darte el contexto bíblico para que entiendas a mejor manera la fumada que estoy a punto de contarte. Sé que puedo llegar a ser muy insistente con esto del significado bíblico, pero de verdad te lo tengo que brindar. Esto será un poco largo, así que sobre la advertencia no hay engaño. Érase una vez un joven Isaac, pero este Isaac no, sino este Isaac, ya tú sabes, el Isaac que casi muere a manos de su padre por órdenes de Dios. El chiste es que un día Isaac quería tener hijos, pero su mujer era infértil y pues no se podía. O quizás el infértil era Isaac, no se sabe muy bien. De repente el diosito le dice, oye, te voy a dar unos mellizos, pero van a ser un tremendo desmadre. ¿Jalas o queso? A lo que Isaac le dijo, no pues Simón, y que ya en el día del parto nace primero Esau, que era así medio peludo y de pelo anaranjado, o pelirrojo si quieres decirlo de esa forma. El segundo en salir sería Jacob, que sería un niño muy lampiño, que al nacer ya le andaba agarrando las patas a su hermano. ¿Posible fetiche de patas aquí? Un día, Esau había vuelto de cazar, pues él era bien habilidoso con esas artes, mientras que el Jacob era más bien una persona tranquilo y le gustaba cocinar. Ese día, Esau estaba a desfallecer, de verdad estaba increíblemente cansado y no tenía energías para nada, por lo que le pide a su hermano que le dé un poco de la sopa que estaba preparando. Y el Jacob, bien gandalla, le dice, claro que sí, hermano, pero antes debes darme los derechos que te corresponden por ser el primogénito. Esto hace una referencia a que antes, a lo mejor, aún en algunas zonas se haga, ¿no? Que el primer hijo que nazca tiene el derecho de quedarse con toda la herencia de los padres. Por lo que Esau, ya sea por bueno o por tonto, accede a darle todo lo que le correspondía por herencia. Que, por cierto, esta sopa sí aparece en el juego. Es una interesante alusión a los beneficios inmediatos del poder, debido a que es un aumento considerable de estadísticas en el juego, pero dura poco, pues se desvanece con el tiempo. Igual como el beneficio que Esau consiguió al comer esa sopa, fue una energía inmediata, pero ¿a qué costo? Pasaron muchos años luego de eso, y no parecía que hubiera algún tipo de rencor entre los dos hermanos, pero Isaac, su padre, estaba ya en su nicho de muerte y quería darle a su hijo favorito Esau una bendición, así que le dice que para que se la dé necesite que le lleve algo de comer y ya le daría lo que corresponde. Esau accede y se va a cazar un poco de comida para su padre. Jacob se entera por medio de su madre de que su padre quiere bendecir a su hermano y pues dice, pues si ya le quité la herencia a mi hermano, una bendición es lo de menos, tus X, somos chavos. Así que aprovechando que su padre se había quedado ciego, le lleva la comida a su padre y se pone un pelo de borrego en su piel para que parezca igual de peludo que su hermano y así dar el parecido con él. Isaac duda un poco, pero al final le termina dando su bendición al hijo incorrecto. Al poco tiempo, Esau regresa y le hace saber a su padre que se ha equivocado de hijo y le dio la bendición al que no debía, por lo que Esau se levanta y da un grito increíble al cielo, ¡Wey! ¡No! donde jura un odio eterno a su hermano, maldiciéndolo por todo lo que había hecho. Le jura venganza por su dolor, incluso decide buscarlo para acabar con él, y el Jacob, nada tonto, escapa de ahí de inmediato.
Ya luego pasarán como 20 años y los dos hermanos se volverán a encontrar, pero las aguas se han calmado. Inicialmente, Esau quería terminar con lo que empezó, pero realmente al ver a su hermano con miedo y arrepentido hasta cierto punto, inclusive su hermano Jacob le da buena parte de sus bienes por lo que hizo, así que lo termina soportando, y por esto es que accede a no exterminarlo. Mas nunca, y de verdad, en ningún lugar se dice que lo haya perdonado. Ok, les dije que sería un poco más largo de lo habitual esta parte. Ahora sí, Jacob y Esau. En esta ocasión les traigo más de un significado, porque este es uno de los personajes que más historia tiene de trasfondo en lo que conlleva a la Biblia. También es uno de los que podría significar más cosas al mismo tiempo. A ver, la primera que se me vino a la mente es Jacob y Esau son una parte de Isaac que le hace pensar, ¿qué habría pasado si yo hubiese tenido una hermana? En la Biblia el contraste es que es un hermano, pero a fines prácticos estaríamos hablando del estrecho enlace fraternal entre dos seres con la misma sangre. Y se habría percatado que lo más probable es que entre ellos podrían tener conflictos, por lo que Isaac, al ser un niño y haber vivido pocas cosas, encontraría en las enseñanzas de la Biblia experiencia. Esa experiencia le estaría diciendo que los hermanos, por lo regular, tienen una afinidad específica por uno de sus padres y viceversa. Es decir, que entre hermanos siempre van a tener un favorito, como Esau por su padre y Jacob por su madre Rebeca. En simultaneidad tendríamos que Isaac tendría esa afinidad por su padre y su hipotética hermana por su madre, lo que le daría a Isaac el miedo de que la historia se repita, dando lugar a esa personalidad de los hermanos de Jacob y Esau. La segunda teoría que se me vino a la mente es un poco más separada de Isaac y más apegada al relato bíblico, pero de igual manera da un poco más de sentido a la apariencia de estos dos personajes. No hay que ser científico para notar que el Esau del juego no está peludo como se cuenta en el relato original, y en contraste Jacob sí es lampiño. ¿Por qué pasa esto? Pues bien, esto podría ser debido a que Jacob suplantó la identidad de su hermano, apropiándose de todos los bienes que le corresponderían, así como también de sus bendiciones, arrebatándole de cierta manera, por medio del engaño, la piel de su hermano, que podría tener más sentido si vemos el logro de Magic Skin, que a términos simples son los beneficios que Jacob consiguió al arrebatarle a su hermano su identidad, o también de otra forma, por cambiar de piel con Esau. Al final puede que sea un poco de ambas teorías. Si tienes alguna otra, dímelo en los comentarios, yo los voy a leer con mucho gusto. Para dar un significado a Esau, tendremos que remontarnos a la frase del logro de desbloqueo, el desertor. En la versión alterna de Jacob, podemos notar que Esau no se encuentra por ningún lado. No obstante, pasados 30 segundos aparecerá Esau, pero no será el amigable Esau, sino que será uno corrupto y maligno. ¿Recuerdan que Esau jamás había admitido perdonar a su hermano? Pues en esta versión expresa los verdaderos sentimientos de ambos personajes, siendo entonces la de Jacob, que expresa en todo momento miedo y arrepentimiento por lo hecho a su hermano, mientras que Esau emite rabia y odio, estando dispuesto a cumplir el propósito de aniquilar a Jacob. Jacob iniciará con el ítem llamado Anima Sola, que por sí misma podría tener todo un video dedicado a este ítem, pero aquí te lo diré de manera un tanto resumida. Este ítem representa a las almas que se encuentran encadenadas en el purgatorio. Estas almas pueden llegar al punto en el que se los considere como almas buenas que tienen un trato especial en el purgatorio, o también pueden ser almas malignas que están dispuestas a maldecir a todo aquel al que quieran. En este caso encontraremos la maldición que Esau le hizo a su hermano. Es por ello por lo que este ítem siempre estará acompañando a Jacob en todo momento, sin oportunidad de quitarlo. Es por eso por lo que cuando Esau no está presente,
Cuando utilices este ítem también te ayudará a maldecir a otros enemigos para que tú los puedas rematar. La venganza es un plato que se sirve frío, se disfruta lento, pero tiene un sabor dulce.